la hora de Mafao. Es un programa de la Mutual de Agricultores Familiares del Alto Uruguay. Mafao Auspicia este programa Fundación Hora de Obrar. Damos inicio a un nuevo programa en el que ampliaremos la temática que abordamos en el anterior. Les habíamos comentado sobre qué es la ESI, cuáles son sus objetivos, qué contribuye a prevenir, entre otras cosas. Hoy vamos a puntualizar en los 5 ejes conceptuales que esta ley propone trabajar para que se la pueda comprender mejor. El cuidado del cuerpo y de la salud. Este eje conceptual de la ESI tiene que ver con el cuidado del cuerpo, pensándolo, por un lado, desde una dimensión biológica, es decir, las diferencias entre los cuerpos de personas que tienen vagina o pene, el conocimiento y el respeto del cuerpo y la intimidad de uno mismo y de los demás, y con el ejercicio de una sexualidad responsable. Pero también este eje tiene que ver con la valoración y el significado que como sociedad le otorgamos al cuerpo a través de la historia, que van a influir en la imagen que tenemos de él, en cómo lo vivimos y en cómo lo sentimos. Un ejemplo de esto son los modelos o parámetros de belleza que se nos imponen de un cuerpo normal o sano, por lo general a través de las publicidades. Pero estos parámetros o modelos nada tienen que ver ni se ajustan con la diversidad de cuerpos que existen en la realidad. Sin embargo, el deseo de muchas personas de tener o de lograr ese tipo de cuerpo que se considera ideal genera en ellas sentimientos de frustración y de rechazo hacia su propio cuerpo, como así también baja autoestima. Y en muchas ocasiones las lleva a realizar acciones como por ejemplo dietas que son poco saludables o intervenciones médicas que en muchos casos generan graves problemas para su salud. Y en el ámbito más específico de las relaciones sexuales, generan problemas de inseguridad, llevando a las personas a realizar prácticas bajo presión o limitando la toma de decisiones autónoma. Por último, y en relación a esta dimensión, la ESI invita a reflexionar sobre las concepciones que tenemos en relación al género, es decir, lo que socialmente se espera de las personas basándonos en la diferencia sexual que existe entre ellas, sobre todo para las mujeres. Esto tiene que ver con los estereotipos de género que asignan a mujeres y a varones maneras diferentes de valorar y de cuidar el cuerpo, como así también formas diferentes de expresar las emociones y de construir los vínculos. Por ejemplo, a los cuerpos feminizados se los relaciona con la reproducción y la maternidad, como así también con características como fragilidad o debilidad, mientras que a los cuerpos masculinizados se los relaciona a la fuerza, a la rudeza, y esto muchas veces limita en los varones la expresión de sus emociones. El segundo eje es el de valorar la afectividad. Esta dimensión trata de lo afectivo, todo lo que tenga que ver con las emociones, los valores, los sentimientos, los deseos y también con lo vincular, que son cuestiones propias de cada persona
y de su historia, e influye en la manera en que se desenvuelven. Desde la ESI es importante trabajar sobre la capacidad de expresión de lo afectivo, por lo cual se plantea la necesidad de generar espacios de escucha e intercambio de opiniones y saberes de todos y todas, como así también dar lugar a la reflexión sobre la empatía, es decir, ese ponerse en el lugar del otro. También la solidaridad y el respeto hacia los demás, entendiendo el valor que tienen los sentimientos en el aprendizaje y crecimiento de los y las estudiantes, rechazando todas aquellas prácticas de discriminación o de burlas que puedan afectar de manera negativa. El tercer eje es reconocer la perspectiva de género. Como se mencionó antes, el género es una construcción social. Son las creencias, características, comportamientos, actitudes, roles y funciones que se les asigna a las personas de acuerdo a la diferencia sexual que existe entre ellas o al sexo biológico con el que nacen. Es decir, son aquellas cualidades que se les atribuye o impone por el solo hecho de nacer con pene o con vagina. Por ejemplo, a las mujeres siempre se les ha asignado como función el cuidado de la casa y de los hijos, y características como ser amable, sumisa, frágil, y se les ha impuesto como rol fundamental el de la maternidad asociada a la creencia del instinto materno. En la sociedad, la mujer siempre ocupó un lugar inferior en relación a los varones. Por otro lado, a ellos se les asocia con el rol de ser proveedores económicos, jefes del hogar, ocupando lugares de poder, y características como la rudeza o la fuerza, justificándose así muchas situaciones de violencias que él mismo ejerce hacia las mujeres y los hijos. La perspectiva de género es una categoría de análisis que permite repensar estas categorías, es decir, permite reconocer, analizar y cuestionar estas imposiciones que se transmite como algo natural o normal, donde las mujeres han ocupado siempre un lugar subordinado o en desventaja con respecto a los varones, generando situaciones de desigualdad, vulneración de derechos, discriminación y múltiples formas de violencias hacia las mujeres. Trabajar la ESI desde una perspectiva de género permite aprender a vincularse de otras maneras, como así también expresar libremente los deseos, gustos e identidades sin temor a ser juzgados o discriminados. El cuarto eje es respetar la diversidad. Pensar la diversidad es pensar en que todas las personas son distintas, su origen étnico, las creencias religiosas y políticas, la edad, la condición socioeconómica, las experiencias y trayectorias de vida, los gustos y preferencias, entre otras. Cada persona piensa, siente, cree y actúa de modos diferentes, por lo cual el abordaje de este eje implica reconocer y valorar positivamente las múltiples diferencias que tienen las personas y entender que todos y todas somos distintos y distintas, pero iguales en derechos. Trabajar
la diversidad desde la ESI requiere también reconocer y profundizar el respeto por la diversidad corporal, sexual y de género, es decir, comprender que existen orientaciones sexuales e identidades de género diversas, como así también formas múltiples de expresión del género, haciendo de la escuela un espacio inclusivo y libre de prejuicios, respetando y permitiendo que todas las personas tengan la libertad de expresar su orientación sexual y su identidad de género sin temor a ser discriminadas o estigmatizadas ni sufrir violencias. No tenemos que discriminar a las personas por su orientación sexual. Si discriminamos, le impedimos a otras personas que sean felices. La sexualidad es parte de la vida de todas las personas. Los deseos, las preferencias y decisiones pueden cambiar a lo largo de la vida. Conoce tus derechos y sacate las dudas llamando a la línea gratuita de salud sexual 0800-222-3444 o seguí en las redes a @hablemosdetodook. Acompaña este mensaje Fundación Hora de Obrar. El último eje conceptual de la ESI se denomina ejercer nuestros derechos. Este eje implica que la ESI debe ser abordada desde un enfoque de derechos de las infancias y adolescencias, considerándolos como sujetos de derechos. Esto implica la difusión y promoción de las normativas vigentes en materia de sexualidad, trabajando en la promoción de saberes y habilidades necesarias para la toma de decisiones conscientes, responsables y críticas en relación con el cuidado propio y el de los otros. Por último, y en relación a este eje, desde la ESI se pretende trabajar sobre la base del respeto, entender que las personas tienen derecho a vivir una vida sin violencias ni discriminación, ya sea por su orientación sexual o su identidad de género, de expresar sus emociones y sentimientos y a ser acompañados en situaciones de abusos o de maltrato. Todos los y las adolescentes tenemos derechos sexuales y reproductivos. A partir de los 13 años podés recibir información y métodos anticonceptivos de forma gratuita en los centros de salud sin necesidad de que te acompañe una persona mayor. Conoce tus derechos y sacate las dudas llamando a la línea gratuita de salud sexual 0800-222-3444 o seguí en las redes a @hablemosdetodook. Acompaña este mensaje Fundación Hora de Obrar. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Chau, chau. Hasta el próximo programa.